Bendiciones a todos ustedes. En esta hora de la noche nos gozamos delante de la presencia del Señor, que nuevamente nos podemos comunicar por este medio de comunicación. Sabemos que todo es para la misericordia del Señor. Y sabemos que toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración se merece Cristo Jesús. Vamos a ver un tema muy especial que se titula de esta manera: victoria en los momentos difíciles. Sabemos que en los momentos difíciles muchas veces nos cansamos en poder muchas veces buscar al Señor. Vayamos allá en San Mateo capítulo 26. Vamos allá en San Mateo capítulo 26. Versículo 36, vamos a ver, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. La palabra del Señor dice de esta manera, lo vamos a leer en la nueva versión Dios habla hoy, y vamos a leer esta palabra que nos dice de esta manera: luego Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: sentadse aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Pero por segunda vez, amén, por segunda vez, en el versículo 42 dice: por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufriera esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores. Levántense, vamos ya cerca al que me traicionó. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos. Es muy importante poder aprender la palabra del Señor, porque por medio de la palabra del Señor nos gozamos y aprendemos de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Realmente en ese momento Jesús estaba en su momento difícil. Getsemaní significa prensa de aceite.
En ese momento en Getsemaní se hacía el aceite a puro machucador, machucaban el aceite, lo hacían con prensa, lo hacía de muchas formas para hacer el aceite. Porque tener el aceite de Dios no es tan fácil, porque en ese momento ellos hacían el aceite en Getsemaní. Pero ¿qué es lo que pasó con Jesús en este momento? Dice la palabra del Señor que Jesús fue a orar en Getsemaní, pero cuando estaba orando, le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y déjame decirte que cuando Jesús fue a orar, les dijo a sus discípulos que oraran para que no cayeran en tentación. Pero ellos aún dormían, quedaron dormidos. Y muchas veces de la iglesia es de esta manera, que quedan dormidos y no reciben la bendición de Dios que en el momento difícil Dios quería darles. En el momento difícil Jesús fue por segunda vez a su Padre diciendo: Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiera, sino que yo quiero hacer lo que tú me ordenas y lo que sea tu voluntad. Y dice que en ese momento Jesús estaba ahí orando, que por tercera vez Él llegó a orar nuevamente con las mismas palabras. Y realmente vemos que Jesús en su momento difícil fue al Padre corriendo a pedirle que lo ayudara, que lo fortaleciera. Muchas veces, hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestro momento difícil? Seguramente nosotros pensamos que en nuestro momento difícil muchas veces decimos que la solución es la muerte. Que cuando Jesús estaba en su momento difícil, Él fue corriendo al Padre para pedirle fuerza al Padre y que el Padre lo ayudara. Hermano y hermana, tú que vas a escuchar este audio y tú que lo estás escuchando, déjame decirte una cosa. Jesús te enseña, nos enseña en este versículo que cuando estemos en nuestro momento difícil, vayamos corriendo al Padre y clamémosle al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vayamos en Romanos capítulo 8. Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Oiga la palabra del Señor que dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que les hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba Padre. La palabra Abba Padre significa papá. Y cuando de nosotros venimos diciéndolo: papá, ayúdame, papito, ayúdame, seguramente nosotros en ese momento nos rendimos, y al lugar de clamar y al lugar de decir Abba Padre, muchas veces vamos a dar la espalda, que nos vamos a herir en otro lado donde realmente no vamos a encontrar apoyo, sino que traición. En su momento difícil, ¿qué es lo que has dicho en tu momento difícil? ¿Has orado? ¿Has clamado al Señor? ¿O te has quedado solo así, sin clamar, sin orar? El momento que tú vengas delante del Señor y que tú le digas: Abba Padre, en tu momento difícil. Hebreos capítulo 5, vamos en Biblia. Hebreos capítulo 5. Versículo 7, la palabra del Señor dice de esta manera. Lo vamos diciendo rápido porque solo 15 minutos de palabra tenemos. Mientras Cristo estuvo
viniendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia Dios lo escuchó. Déjame decirte que en ese momento, que el primer punto es que Jesús corrió a su Padre. El segundo punto es que nosotros debemos de orar y decir Abba Padre en nuestro momento difícil. Y el tercer punto, este punto muy especial que nos enseña que por la obediencia de Jesús, Dios lo escuchó y lo fortaleció. Déjame decirte que si nosotros somos cristianos obedientes, que cuando buscamos al Señor, el Señor nos escucha. Porque si somos cristianos desobedientes, seguramente es imposible a que Dios nos escuche. Pero Dios escuchó a Jesús. Amén. En el versículo 8, así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriendo, aprendió que lo que es la obediencia. Déjame decirte que a pesar que Jesús sufrió, Él aprendió la obediencia al Padre. Que no era su voluntad la que tenía que hacer Él, sino que la voluntad del Padre. Ahí comenzó a obedecer Jesús a su Padre. ¿Y cuántos de nosotros obedecemos a Dios? Seguramente cuando Jesús te dice en tu momento difícil busca a Dios, seguramente vamos a darle la espalda a Dios. Pero déjame decirte una cosa, que Jesús te da carga de lo que tú puedes cargar. Dios nunca te da carga de lo que tú no puedes cargar. Salmos versículo 25, 14. Salmos, vayamos rapiditamente en Salmos. Hay una palabra tan preciosa que el Señor nos enseña en Salmos 25, 14. La palabra del Señor dice de esta manera, oiga, el Señor es amigo de quienes lo honra y les da a conocer su alianza. Amén. Realmente, mis hermanos y hermanas, antes de restaurar la confianza hay que restaurar el temor de Dios. Honra, respeto, conciencia, importancia. Antes que nosotros restauremos la confianza en Dios, porque seguramente en ese momento vamos a perder lo que es la confianza en Dios. Pero antes de restaurar la confianza, hay que restaurar el temor a Dios con honra, respeto, conciencia, importancia. Es muy importante poder aprender la palabra del Señor. Dios te bendiga, es un gran privilegio poderte saludar. Estos 3 puntos allá en Hebreos 5, 8 al 9 nos dice la palabra del Señor. Usted lo puede leer ahí. El Señor se alineó a su asignación. Que a pesar que es hijo de Dios, Él sufrió todos nuestros dolores. Pero yo te animo a que tú leas la palabra del Señor. Bendiciones, que Dios te bendiga y ánimo siempre este ministerio Rescatando Vidas con su servidor Rodolfo Julián. Para peticiones de oración, comunicarse con nosotros o buscarnos en nuestras redes sociales que lo hemos publicado y esperando que sea de mucha bendición este ministerio. Bendiciones y con permiso. Me hiciste de